tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este programa de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Y todo esto es muy importante en el día de hoy y en el programa que les tenemos preparado. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque como siempre decimos y recordamos, aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y todos estos asuntos, estas cosas que nosotros defendemos, entran muy en juego en el tema que traemos hoy encima de la mesa. Saben que no hemos hablado hasta ahora de uno de los asuntos principales que copan las portadas de todos los diarios en estos días. El conflicto en Gaza, las operaciones militares de Israel sobre Gaza y la inmensa propaganda que los gazatíes, que los palestinos están introduciendo en el mundo entero con medio gobierno español, por no decir gobierno y medio, porque es todo el gobierno más Sumar, más Podemos, más toda la izquierda española lanzada a las calles para denunciar un genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Vamos a ver no qué hay detrás de esto en realidad, sino vamos a tratar de acercarnos a la realidad de la libertad, a la realidad de la prosperidad en aquella zona, a la realidad de la propiedad privada en aquella zona, a la realidad del respeto a la búsqueda de la felicidad en aquella zona del mundo, a través de los números de su macroeconomía. No va a ser un programa aburrido, se lo prometo. Va a ser un programa en el que alguno quizá pueda abrir los ojos sobre la realidad en un territorio que dista mucho de estar sufriendo un genocidio. Hasta Pedro Sánchez y, por supuesto, todos sus ministros y, por supuesto, todos los socios de investidura del señor Sánchez están un día y otro diciendo que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Pero, claro, un genocidio implica una intención deliberada de una parte, la genocida, de acabar con la población de la otra parte, la que sufre el genocidio. Sin embargo, aquí no operan estas lógicas. Y no operan estas lógicas porque ahora, cuando analicemos y bajemos a las cifras que sostienen una y otra economía, nos podremos dar cuenta de que no hay una intención en absoluto por parte, en este caso de Israel, de aniquilar a la otra parte. Sin embargo, constitucionalmente, curiosamente, la parte que dice sufrir un genocidio, su prácticamente única intención o única objetivo en la vida como país, como población, como ente, como llámenlo ustedes como quieran, como grupo de población, su único objetivo, incluso en su suerte de constitución, es aniquilar a la otra parte. Es decir, desde el lado palestino, su único objetivo en la vida es acabar con Israel, que fue una de las cosas que intentaron hacer el 7 de octubre, que se cumplirá ahora dentro de muy poco, el segundo año. Entraron en Israel, entraron en aquel concierto, entraron en los kibutzim, asesinando de una manera salvaje a más de 1.200 personas y secuestrando a otras 200, de las que también han matado a muchas de ellas y de las que todavía mantienen retenidas a 50. ¿Qué es lo que Israel lleva pidiendo mucho tiempo? Suelten a esas personas y empezamos a hablar. Jamás no quiere soltar a esas personas, jamás evidentemente no se quiere entregar, jamás no quiere renunciar a acabar, a destruir al pueblo de Israel por completo. Eso sí que quiere que sea una limpieza étnica. Jamás no quiere que quede un judío vivo en ningún caso. Este famoso desde el río hasta el mar, lo que quiere decir es que no puede quedar un judío vivo, y eso es para lo que han consagrado su vida muchos palestinos y desde luego los terroristas de Hamas, que son quienes gobiernan en Palestina, en Gaza y en Cisjordania, y resulta que ahora el genocida es Israel. Vamos a ver algunos datos económicos de esto que llaman Palestina. Vamos a tratar de analizar en el día de hoy, vamos a ver otros asuntos. Evidentemente resumiremos todos los asuntos del día y veremos la portada del Libre Mercado. Tengo que decir que con un informe muy interesante, y hablaremos con Diego Sánchez de la Cruz, que está detrás de ese informe. Pero en la tertulia vamos a ofrecer datos como el PIB per cápita en Palestina y de dónde sale el PIB per cápita de Palestina. ¿Cómo se estima? Es muy difícil, ya les digo, porque llevamos varios días preparando este programa, es muy difícil
atinar con cuál es la cifra correcta, porque las fuentes son muchas y confusas. Porque, por ejemplo, Palestina atribuye al sector servicios o al sector industrial entre el 60 y el 80% de su Producto Interior Bruto. Sin embargo, la mayor parte de estos sectores viven gracias a la llegada de ayuda humanitaria, que sin embargo no viene contabilizada como ayuda humanitaria. Si uno baja la letra pequeña de las cosas que suceden en Gaza, por ejemplo, nos damos cuenta de que la agricultura y la ganadería es testimonial, apenas tienen un aporte testimonial al Producto Interior Bruto. La industria en Gaza no es, ni siquiera funciona, solo tienen a su cargo una empresa, una central eléctrica que funciona a medio gas el día que funciona. Y nos damos cuenta de asuntos como muy interesantes, como que cada día antes del 7 de octubre de 2023, unos 18.000 gazatíes pasaban la frontera y iban a trabajar cada mañana a Israel y volvían cada tarde de nuevo a Gaza, siendo considerados unos traidores por sus propios vecinos, pero ayudando a la prosperidad de sus familias gracias al trabajo que obtenían en Israel. Cerca de 18.000, según algunas fuentes, por supuesto. Claro, después del 7 de octubre, Israel dijo, aquí no pasa nadie, porque ya no nos podemos fiar de nadie, ¿no? Si han pasado de repente en paracaídas y se han cargado a 1.200 personas, entre ellos asesinatos salvajes de bebés, de ancianos, violación de mujeres, exhibición de los cuerpos, todo lo que vimos aquel 7 de octubre, un concierto de chavales en el que había gente de todo el mundo al aire libre, en el que entraron a tiro limpio cargándose a millones, a miles, a cientos de personas, fueron 1.200 los muertos al final después de aquella acción terrorista. Bueno, pues después de aquella acción ya no dejaban pasar a nadie a Israel para trabajar, pero hasta entonces 18.000 palestinos entraban cada año cada día, mejor dicho, en Israel para poder trabajar. ¿Quién suministra la luz en Gaza? Porque la mayor parte de la luz, quitando la energía eléctrica que puede suministrar esa pequeña central que tienen a gasoil en Gaza y que sirve para servir unos 20 megavatios nada más de los 500 y pico que necesita la demanda básica de Palestina, solo tiene una planta eléctrica propia, como decimos, que funciona de forma intermitente y con diésel. El grueso de la electricidad, ¿desde dónde llega? Desde Israel. ¿Quién da agua potable a Gaza? Israel. Ah, no, pero los alcantarillados dependen de Gaza. No, los alcantarillados, para poder tenerlos en correcto funcionamiento y que no sea aquello una fosa séptica total y absoluta, quien permite que lleguen pues el material de mantenimiento necesario para tener el alcantarillado en condiciones, también es Israel. Encima, para que lancen las aguas residuales directamente al Mediterráneo sin que hayan pasado por ninguna planta de tratamiento, con el problema que esto supone para esa zona del Mediterráneo. Claro, si unimos esto a que la mayor parte de la producción en Gaza y en Cisjordania, la mayor parte de la riqueza que generan, de la escasísima riqueza que generan, no la generan ellos, sino que les llega por parte de la ayuda humanitaria, nos queda que una de las poblaciones más pobres del planeta, en el decil último, está entre los 40 poblaciones más pobres del mundo, que es la población palestina, vive al lado de otro país, Israel, a quien llaman genocida y malvado, a quien quieren destruir, y donde lo que rige es, como les decimos siempre al principio del programa, la libertad, la prosperidad, el respeto a la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad, porque eso sí que sucede dentro de Israel. En Israel conviven musulmanes, conviven cristianos, conviven, por supuesto, judíos, conviven ortodoxos, conviven todo tipo de sociedades. Uno puede ser homosexual perfectamente en Israel y desarrollar su actividad y además mostrarle su amor a la persona a la que aman sin ningún tipo de problema ni cortapisa, cosa que no sucede al otro lado de la franja. Si lo que estamos viviendo a la luz de estos datos es un genocidio de Israel sobre Palestina, que venga Dios, Alá o quien sea a verlo, porque desde luego en cifras, en números, no queda avalado.
Como siempre, lo que vamos a hacer ahora es repasar la portada de Libre Mercado y lo hacemos como cada día con ayuda de Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa interesante, Muy intenso, interesante. que tenemos por delante. Complicado porque las cifras no son fiables en muchas ocasiones, pero sí, mirando distintas fuentes nos podemos hacer una idea. Pero ojo a todo lo que trae hoy Libre Mercado, ¿eh? Sí, porque en la portada de Libre Mercado hoy por un lado podemos leer a Manuel Fernández Ordóñez, uno de nuestros expertos en materia energética, que tampoco será una sorpresa para nuestros lectores ni oyentes, destapa las mentiras del gobierno y afirma que Sánchez miente, dice de forma sarcástica, vaya novedad, ¿no? Sí. En este sentido, lo que viene a desmontar es el relato del gobierno respecto a la supuesta bajada del 50% del precio de la electricidad, de la luz. Y lo que nos dice Manuel Fernández Ordóñez es que este relato del gobierno mezcla de una forma torticera, evidentemente, tres planos distintos. Por un lado, el mercado mayorista, por otro, la factura final y también, como siempre, el ámbito ideológico, porque nos han tratado de vender la supuesta singularidad de la península ibérica, esa isla que ellos querían crear de forma energética y que en cualquier caso no se traduce, como ya comentábamos otro día, en que los precios hayan caído. Más bien al contrario, han subido los precios de la electricidad y de la luz conforme a la inflación. Pero tenemos más asuntos. Tenemos asuntos, por ejemplo, de tema de Hacienda y Cataluña. Los inspectores de Hacienda, dice Beatriz García, la jefa de Libre Mercado, hoy en nuestro periódico económico en Internet, que están denunciando la creación de una estructura tributaria paralela en Cataluña. Sí, y es que lo que tratan de defender esta asociación es que esta estructura paralela que está creando el Estado en Cataluña no tiene, digamos, un soporte legal previo. O sea, realmente es ilegal. Entonces, lo que tratan de quejarse es de esto, de que es una vergüenza, básicamente. Y luego tenemos un nuevo informe interesante, importante, que hay que leer del Instituto Juan de Mariana. La Seguridad Social agota hoy sus ingresos hasta final de año. Las pensiones se pagan con deuda. Nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz en la portada de Libre Mercado. Y como es Diego, pues hay que hablar con él. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar hoy con vosotros y de efectivamente anunciar que hoy es el día de la deuda de la Seguridad Social. Desde hoy hasta fin de año, cuéntanos, que sepan nuestros oyentes que hoy se le agotaron los ingresos a la Seguridad Social obtenidos por sus propias fuentes. Es decir, las cotizaciones dan para lo que dan del 1 de enero hasta el 3 de octubre. De aquí a fin de año, todo lo que gaste la Seguridad Social, es decir, dicho de otra manera, la nómina de estos 3 últimos meses del año, se va a pagar vía déficit, es decir, vía deuda. O dicho de otra manera, las cotizaciones cubren ya solamente 9 meses de gasto en pensiones, los 3 últimos meses del año, el último trimestre, se paga exclusivamente a través de transferencias que se pagan con impuestos, que a su vez vienen de un presupuesto que está en déficit, es decir, vía deuda. Es decir, vía impuestos presentes y sobre todo impuestos futuros. Es lo que se dice de manera eufemística, Diego. Lo que falta en la Seguridad Social, pues entra en presupuestos generales del Estado y diría la gente, pues entonces ya está, si entran presupuestos, no pasa absolutamente nada. No. Sí que pasa porque además esto sucede, Diego, que yo creo que es una de las partes más importantes y tú nos lo sabrás explicar mejor, después de la mayor subida de las cotizaciones sociales que hemos conocido en nuestra historia. No solamente es la más elevada, sino que pese a ello, o también precisamente por ello, porque esto tiene un coste en términos de destrozar la actividad económica, claro, el déficit de la Seguridad Social está como estaba exactamente en todos estos últimos años, enquistado en unos 50.000 millones de euros. Son 50.000 millones que se podrían estar dedicando a bajar impuestos, a amortizar deuda, a invertir, si se quieren, estas maltrechas y arruinadas infraestructuras que está destrozando la gestión socialista, pero no. Son 50.000 millones que se usan para emitir deuda, cubrir un déficit y de esa forma seguir fingiendo que no hay un problema donde sí lo hay. Yo me permito recordar, jamás en España habíamos validado o normalizado la idea de que la Seguridad Social se financie no solo con cotizaciones, sino también con unas transferencias ingentes de dinero. Y sin embargo, en los últimos años hemos llegado al absurdo de que se le han transferido al sistema
400.000 millones de euros, que además se esfuman inmediatamente, porque en cuanto llegan se van a pagar esas jubilaciones que ahora mismo, insisto, están muy por encima de los niveles de equilibrio que se puede permitir España. Claro, no es lo mismo endeudarte en 400.000 millones, por ejemplo, para financiar la transición del sistema a uno de capitalización, no es lo mismo endeudarte en 400.000 millones de euros para, por ejemplo, permitir que no se pague IRPF durante 4 años, es decir, no es lo mismo, ya puestos a endeudarte, hacerlo con algún tipo de razonamiento económico objetivo detrás, productivo, claro. efectivamente, que hacerlo por lo que hemos hecho, para tapar un agujero. Incluso ahora lo hemos llevado ya a una situación ya tremendamente ridícula, que es que parte de esa deuda se usa para rellenar artificialmente la mini hucha de las pensiones y fingir que el desaguisado es un poquito menos grande de lo que es. Pues no, lo es, y los datos lo demuestran, y hoy es el día de la deuda de las pensiones, es decir, si las pensiones se financian con su fuente específica de ingresos, que son las cotizaciones, solo dan para 9 meses. Esto equivale a quedarte 3 meses del año con las pensiones, dependiendo exclusivamente de la emisión de déficit, que es, de hecho, además, todo el déficit público es equivalente al déficit de las pensiones. Si no hubiese déficit en el sistema de pensiones, no habría déficit en las administraciones públicas. En fin, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Diego, te agradezco muchísimo que hayas querido estar con nosotros para explicarnos las líneas básicas de este informe que, de nuevo, refleja una realidad terrible de nuestra economía y que nos habla de por qué tenemos una economía cada vez más precaria. Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, compañero y amigo de este programa, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. No, la verdad que el dato, Rubén, que ofrece este informe es demoledor. Es un dato salvando todas las distancias. Ustedes imaginen que se gastan todo su presupuesto anual para todos los gastos que necesitan cubrir a lo largo del año en el mes de septiembre. Dice, ¿y ahora qué hago yo en octubre, noviembre y diciembre si no voy a tener más ingresos? Y ya me lo he gastado absolutamente todo. Pues voy a tener que pedir un préstamo para cubrir los gastos de aquí a final de año. ¿Y cómo va a pagar ese préstamo? Bueno, pues tendrá que pagarlo con los ingresos que obtenga para el año siguiente y que va a detraer de su capacidad de compra, con lo cual cada vez el dinero que va a necesitar, o digamos, cada vez va a gastar su presupuesto anual antes. Si esta rueda la seguimos echando adelante, la seguridad social se acabará ya no en el mes de septiembre, se acabará en el mes de agosto, y si seguimos así será en el mes de julio, de manera que cada vez será necesario tirar mucho más de los presupuestos generales, es decir, de déficit y de deuda, como nos estaba diciendo Diego, un auténtico desastre. En cualquiera de los casos, vamos a rematar la portada de Libre Mercado con un último tema que firma Carlos Cuesta y que abunda un poco en algunos de los aspectos fundamentales del informe del sindicato USO del día de ayer, para hablar precisamente de la precariedad laboral en España. Dice Carlos Cuesta: el empleo con Sánchez, 2 millones de puestos a tiempo completo en 9 meses frente a 8 millones parciales o temporales. Sí, son datos del sindicato USO, eso sí, extraídos, siempre decimos, del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, y que demuestran evidentemente que la precariedad en el mercado laboral no deja de crecer. Y no deja de crecer al mismo tiempo que, según el Ministerio y según el Gobierno, están haciendo, o la reforma laboral que impulsaron desde el año 2022 está garantizando que los trabajadores españoles cada vez tienen una situación mucho mejor. Bueno, la realidad es que no, y así lo demuestra Carlos Cuesta con datos de USO. Bueno, pues hasta aquí las principales noticias, los principales asuntos que podemos encontrar en la portada de Libre Mercado. Nos vamos ahora directos a conocer el resto de noticias del día. Vamos enseguida con Rubén a repasar esas noticias del día, pero antes déjenme que les dé 2 consejos. 1, si ustedes están pensando en invertir en el negocio inmobiliario, por favor, tecleen www.cibislend con v y terminado en d.com y descubran las oportunidades que le ofrece el crowdlending inmobiliario que practica, en este caso, Cibislend. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes van a poder invertir desde 250 euros en una renta fija inmobiliaria que les va a llevar a una inversión de entre 10 y 15 meses
en algunos casos, en algunas de las promociones, incluso 2 años, a unos intereses anuales de entre el 10 y el 12, 13%, unos intereses extraordinarios para el tiempo en el que van a tener nuestro dinero los promotores inmobiliarios y que, bueno, pues funciona extraordinariamente bien. Llevan 7 años en el mercado, están auditados por la CNMV y, por supuesto, detrás de cada una de sus inversiones opera una garantía hipotecaria. Esto ya me dirán ustedes si les gusta más o menos que la clásica inversión inmobiliaria de comprarse una vivienda teniendo que hipotecarse para luego buscar un inquilino y que no les impague, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece más intuitivo? ¿Sacar el 6% al alquiler o sacar un 10-12 anualizado a través de una renta fija inmobiliaria? Bueno, pues entren en www.civislend con v y terminado en d.com y lo descubren ustedes por su propia mano. Y luego, para los autónomos que nos están escuchando o los dueños de micropymes entre 0 y 2 empleados, ¿quieren ustedes sacar partido de estos Next Generation? ¿Quieren ustedes conseguir ese ordenador gratuito que les han prometido y además tener una web profesional? No una web de estas de haz tu web en 5 pasos. No. Una web profesional con sus logotipos, con lo que ustedes necesiten, con sus productos, con sus servicios, bien explicado, bien diseñado y bien operativo, funcionando correctamente. Y además todo ello de manera gratuita, sin poner un solo euro. Y además, para mí lo mejor es que no se tienen ustedes que pelear con la burocracia para conseguir obtener esta ayuda. Ustedes pueden entrar en ordenadorlibertad.es y lograr de esta manera que la gente de Z Plus les haga a ustedes el trabajo. Ellos se pelean con la administración, le dan a ustedes el ordenador dentro de entre 3 meses, 3-4 meses les consiguen el ordenador y tienen esa web. Además, un mantenimiento gratuito que Z Plus se lo mantiene durante 1 año. No se puede pedir más, ¿verdad? Ni siquiera es necesario adelantar el IVA. Toda una oportunidad fantástica para aprovecharse este dinero, porque yo sé que muchos autónomos que nos ven dirán, pues si yo ya pago muchos impuestos, si por lo menos esto me lo puedo conseguir, pues mira, eso que por lo menos me devuelven. Si no son ustedes de teclear ordenadorlibertad.es, sino más de llamar por teléfono, pueden hacerlo al 699-090-675, 699-090-675. Y ahora sí que nos vamos a las noticias. Nosotros con ánimo de lucro no vamos a golpear a ningún trabajador en la cara. Lo que vamos a hacer es contarles las noticias con la ayuda de Rubén Folguera. Lo primero, hay que empezar por el titular que nunca falta, el de la OPA. Seguimos a vueltas con la OPA de nunca acabar. Una semana antes de que termine el periodo de aceptación de la OPA, no se sabe lo que ocurrirá con esta operación. Así lo demuestran las diferentes informaciones que ofrece la prensa especializada al respecto. Según Expansión, BBVA ha alcanzado ya el 10% del Sabadell con su OPA gracias a la suma de la aceptación de los minoritarios con la de los fondos pasivos y la oposición de David Martínez. Sin embargo, el economista da por hecho que la posición del inversor mexicano no arrastrará al resto de accionistas. Además, 5 Días informa de que BBVA ha denunciado ante la CNMV al Banco Sabadell por obstruir la OPA en sus oficinas. Más asuntos. Tenemos que hablar de los costes laborales crecientes en España. Cada vez cuesta más contratar y esto se traduce en cada vez un empleo más precario. Según el último barómetro de Cepime, los costes laborales de los pequeños negocios se han disparado un 25% en 6 años, por encima de la media del 23% del conjunto de las compañías. Asimismo, la patronal detalla que desde el año 2019 han desaparecido un 2% de las microempresas y subraya que precisamente son estas las más vulnerables. En este sentido, Cepime explica que este alza de los costes laborales se debe principalmente al incremento de las cotizaciones. Y si tenemos que hablar de costes laborales, dirán, eso para los asalariados, pero ¿qué pasa con nosotros, los autónomos? Una sentencia del 15 de julio, dictada por el Tribunal Supremo, señala que los autónomos pueden desgravarse en el IVA los gastos de los suministros de agua, luz y gas, pero solo proporcionalmente por la parte en la que se utiliza la vivienda para ejercer la actividad económica. De este modo, el Supremo acoge el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central y la jurisprudencia europea. Y nos vamos con una mala noticia, en este caso para los consumidores, que yo creo que somos todos, de aceite de oliva en España. Ojo a la campaña.
Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura sobre la producción de aceite de oliva para la campaña 2025-2026 apuntan a una producción de casi 1,4 millones de toneladas, lo que representa una caída del 3% respecto a la campaña que acaba de finalizar el pasado 30 de septiembre. Por territorios, la estimación refleja un descenso del 5% en Andalucía, la comunidad más productora, así como la segunda región productora, Castilla-La Mancha, donde se prevé una caída del 17%. Bueno, pues esto en cuanto a la campaña de aceite de oliva, y terminamos con el coste de las comunidades autónomas en el plan de vivienda. Madrid y Andalucía deberán hacer 5 veces más esfuerzo extra presupuestario que Cataluña en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Ministerio de Isabel Rodríguez pretende que sea cofinanciado por las regiones con hasta el 40% de los fondos. En concreto, según el plan diseñado por el Ministerio de Rodríguez, Andalucía, Madrid y Cataluña serán las 3 regiones con mayor presupuesto. No obstante, la aportación extra que deberán hacer las regiones es muy distinta. Mientras que la comunidad andaluza tendrá que añadir anualmente casi 81 millones de euros, la madrileña, por su parte, tendrá que hacerlo en 75 millones. Sin embargo, la catalana solo deberá aportar 14,6 millones. Bueno, pues vistas las noticias principales económicas del día, ¿qué les parece si nos adentramos, nos zambullimos directamente en la tertulia? Y no podemos abordar un tema tan sensible, tan especial, que tiene tantas aristas como el de hoy, sin contar con uno de los grandes especialistas en este asunto que tenemos en la casa. Y que tengo que decir que no es que sea un gran especialista dentro de la casa, sino que probablemente sea uno de los mayores especialistas que tenemos en España, al menos desde el ámbito periodístico. Y ese no es otro que mi compañero Carmelo Jordá, que me acompaña ya en la tertulia. ¿Cómo estás, Carmelo? Pues bien. Muchas gracias por esa ligeramente exagerada presentación, pero bueno, te lo agradezco con mucho cariño. Tú, que eres muy modesto, miras que no, pero sabes que tengo razón en lo que digo. También está con nosotros Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Como siempre, aquí seguimos. Aquí seguimos apuntando datos. Te veo ahí siempre con todo. O sea, cuando me asomo a ver hay que qué estar tienes preparado por si acaso hace falta aportar cualquier Hombre, dato por supuesto. adicional. Además, siempre que me asomo ahí al móvil de Rubén, siempre tiene ahí un montón de datos, de gráficas. ¿Por qué? Pues porque no ha sido fácil, Carmelo. Tengo que decirlo. Y lo he confesado en el editorial. Que recopilar datos macroeconómicos que nos ayuden a entender lo que sucede en esa parte del mundo, en la Franja de Gaza, en Israel, para tratar de entender toda la propaganda que nos está llegando por tierra, mar y aire, por prácticamente todos los medios de comunicación, salvo algunos pocos, muy pocos, que estamos tratando de reflejar la realidad de lo que verdaderamente sucede, no ha sido fácil. Encontrar cifras reales y fiables, por ejemplo, del PIB de Palestina, no es fácil. Encontrar cifras reales y fiables de cómo se compone ese PIB que se produce en el sector primario, el secundario y el terciario dentro de Palestina, no es fácil tampoco. Lo que sí que es fácil es otra parte, que es saber qué de lo que permite a, por ejemplo, la población de Gaza seguir con vida y desarrollar una vida relativamente normal, depende de Israel, como la luz, como el agua, como servicios esenciales. Eso es más fácil, porque tenemos el dato fehaciente que nos ofrece Israel, auditado por instancias internacionales. En cambio, de lo que sucede dentro de Palestina sabemos menos. Ahí, efectivamente, la mayor parte de los datos que se manejan sobre el conjunto de Palestina son estimaciones, precisamente porque en determinadas zonas, sobre todo en Gaza, en Cisjordania, con muchos problemas, pero sí que hay más elementos de funcionamiento de lo que podríamos decir como un territorio normal, no así en Gaza. Pero bueno, lo que se tiene son efectivamente algunas estimaciones que a lo largo del tiempo por lo menos te dan elementos que yo creo que pueden ser útiles para la comparación, ¿no? De qué es lo que, para hacerte una idea también de qué es lo que está ocurriendo, para hacerte una idea de cómo estaba la situación antes del 7 de octubre, que hay un cambio radical y muy importante del que creo que sería bueno hablar, y para ver un poco si esos territorios, en teoría, digamos, pues eso, devastados por la ocupación, algo horroroso, pues ver si esos territorios realmente están así, si son territorios que realmente son de lo peor del mundo, o si, supongo que es sorpresa de todo aquel que se haya informado por los medios habituales, pues resulta que no están en esa situación, o no estaban en esa situación tan dramática. Cuando uno se acerca
por ejemplo, tratar de averiguar cuál es el PIB de Palestina, pues es muy difícil, ¿no? Hay algunas fuentes que hablan de 14.000 millones, otras que hablan de casi 30.000 millones. Dependiendo de la fuente a la que te acerques, te estimas el PIB per cápita entre 3.000-5.000 euros al año. Mira, yo si me permites, he utilizado para tener claros los datos una herramienta que es el Factbook de la CIA, que suele ser bastante fiable. Ya sé que habrá mucha gente que da la CIA, tal, no, bueno, es una herramienta que da información sobre todo el mundo y en muchos casos, por ejemplo, en el caso de los territorios palestinos, habla de estimaciones por lo que hablamos, porque efectivamente tener el dato real, no estamos hablando de territorios normales, así que es más difícil. Pero según el CIA Factbook, en 2022, y de ahí a lo mejor esa discrepancia de la que hablabas puede basarse en eso, el PIB de Palestina era de 29.000 millones. Actualmente, efectivamente, la estimación es que es de unos 14.000 millones. Es decir, que se ha reducido a menos de la mitad. Por una razón, obviamente, que es la guerra que empezó el 7 de octubre del 23. Porque, de hecho, siempre según estos datos, que ya digo, por lo general suelen ser bastante razonables en cuanto a fiabilidad, en 2022 ese PIB subió un 4%, que tú, como experto en economía, sabes que es un crecimiento muy serio. Y, de hecho, hasta esa fecha... podría presumir la población de Gaza de ser una economía mucho más sana que la española. Bueno, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, el señor Sánchez, respecto al resto de economía de la Unión Europea. Pedro Sánchez diría que van en un cohete, pero estratosférico. Entonces, esa era la situación, insisto, antes de la guerra, porque la guerra obviamente lo ha cambiado todo. Primero porque obviamente la economía de Gaza prácticamente podemos decir que ha desaparecido, para que nos entendamos, y segundo porque también ha impactado y muy duro y muy mal en la economía de Cisjordania. Hablabas del PIB per cápita y el dato que yo tenía era unos $5.800 per cápita. Antes de, sí, estamos hablando de antes de. Dice la gente, oye, esto es mucho, es poco, comparado con España de es poco, pero dentro del contexto del mundo, pues hombre, obviamente no es de las zonas más ricas, pero por ejemplo es muy similar al de dos países como Pakistán y Birmania, que nadie diría que son de los países más pobres del mundo, ¿verdad? No sé, alguien piensa países pobres y no se te ocurren esos dos, pues es muy parecido, un pelín menor, pero muy parecido. Y es superior a países que a lo mejor sí que vemos como países pobres, pero no vemos como países míseros. Y de hecho, por ejemplo, no sé, Senegal, pues es un país que tiene turismo, que tiene tal, nunca lo clasificas como un país de miseria en el que la gente se muere de hambre. Pues es superior al PIB de Senegal, es superior al PIB de Camerún, al PIB de Camboya, que es un país que se ha desarrollado mucho en los últimos años. Es decir, insisto, no es un territorio rico, ni mucho menos, claro que no, por supuesto, es un territorio pobre dentro de los estándares, pero no es ni mucho menos un territorio mísero, ni siquiera en la complejísima situación política en la que está, que obviamente es un freno para el crecimiento. Claro, yo es que, fíjate, cuando estaba estudiando los datos, Carmelo, una de las cosas que me llamaba la atención era el cuantificar cuánto de ese Producto Interior Bruto llegaba por producción local, es decir, por la posibilidad o la facilidad o no sé, todas las posibilidades que tiene la población palestina de producir bienes y servicios que se consuman dentro del país o que sean dentro de esa localización o que sean exportables. Claro, cuando te pones a mirar dices, no, es que el sector servicios ocupa una parte muy importante del Producto Interior Bruto, y te das cuenta de quiénes son los actores principales dentro del desarrollo del sector servicios por ejemplo en Gaza, y te das cuenta que es la UNRWA, que son ONGs. Todos son ONGs, la gran mayoría son ONGs. Si te das cuenta del sector industrial, que aporta menos al PIB, el sector industrial está compuesto por fábricas que funcionan poco y mal, que no, por ejemplo, en el plano del suministro eléctrico hay prácticamente una única central que funciona con gasoil y que lo hace de manera intermitente, y que la mayor parte de la producción de energía eléctrica llega desde Israel. Que si Israel tuviera... Y el gasoil de la central de la que hablas también llega desde Israel. Y
para el tema de los alcantarillos, que era otro de los servicios básicos que también he estado estudiando, lo que hay es un alcantarillado en manos de las autoridades gazatíes, pero para poder mantener ese alcantarillado en condiciones, iba a decir óptimas, bueno, en condiciones de funcionamiento al menos, todo ese material y toda esa tecnología tiene que pasar también desde Israel. Y eso que no son capaces de, digamos, filtrar esos residuos y van directos al Mediterráneo con los problemas que eso genera. Es decir, ni industria propia, ni la ganadería no llega al 2% del PIB, lo que ocupa, ni la agricultura. Entonces, ¿de qué vive Gaza? Gaza vive, o Palestina en este caso vive, prácticamente de la ayuda humanitaria. Mira, es lo único que hace mover un motor, que luego veremos en qué se lo gasta, ¿no? Voy a hacer una división. Yo creo que es interesante que la gente entienda que estamos hablando en realidad de dos economías muy diferentes. Sí. Porque Gaza efectivamente lleva desde 2007 en manos de Hamas, y eso ha supuesto que, digamos, la economía ha sido obviamente la última prioridad, y prácticamente toda la economía de Gaza, como bien decías, depende de esa ayuda internacional. Ahora contaré una anécdota respecto a la ayuda internacional esta de lo que comentabas, pero antes decir que, en cambio, Cisjordania sí que ha desarrollado, mal que bien, una economía propia. De hecho, decíamos que en 2002 la economía, el conjunto de la economía palestina, 2022, sí, perdón, crecía un 4%, y eso se correspondía en su inmensa mayor parte al crecimiento de Cisjordania, que ha llegado a tener crecimientos en la última década, antes de la guerra, por supuesto, algún año cercano al 10%. Es decir, la economía de Cisjordania ha tenido una temporada de prácticamente boom. ¿Por qué? Porque durante una temporada han dejado de dedicarse al terrorismo y se han puesto a hacer cosas, y entonces pues ha habido un cierto movimiento económico. En Cisjordania, insisto, al menos hasta la guerra, porque la guerra también les ha afectado mucho, aunque no haya sido allí, pero sí que había una economía que iba creciendo y que iba arraigando. En Gaza es completamente diferente, es todo prácticamente la ayuda internacional. Hablabas de los suministros, y hay una anécdota maravillosa de los suministros que efectivamente dependen de materiales israelíes, de dinero europeo y en ocasiones también de materiales europeos. Por ejemplo, la Unión Europea mandó toneladas y toneladas de cañerías para que se renovase la red de agua de Gaza. Jamás hizo público un vídeo de cómo esas cañerías que ya estaban instaladas las sacaban del suelo y las utilizaban para hacer cohetes, o sea, para lanzar cohetes. Ojo, no lo hizo público Israel. No, lo hizo público Hamas. Entonces, ese es, yo creo que la más, iba a decir hermosa, no creo que sea la palabra, pero la más clara metáfora de lo que ha pasado con esa ayuda internacional, que en lugar de destinarse a generar una economía, que pudiese sostener unas instituciones, pues se ha destinado a terrorismo, a construir túneles y a mantener eso como algo que no fuese próspero para los gazatíes, sino que fuese molesto para Israel. Claro, cuando uno analiza estos datos, Carmelo, Rubén, y los enfrentas a esta dialéctica que ha propuesto la propaganda pro-palestina, en la que pues Israel poco menos que lo que quiere es exterminar a la etnia gazatí y a los gazatíes y a los palestinos, dices, pero vamos a ver, como un país como Israel, donde se goza de libertades, donde tiene una economía próspera, así como la zona de Gaza es una de las más pobres del mundo, ahora, no lo era antes, pero sí era 148 de 190 países hace unos años. Claro, dices, vamos a ver, si este país, Israel, está dándole la electricidad a Palestina, prácticamente el 90% de la que se consume, está ofreciendo las canalizaciones de agua, ofrece buena parte del agua potable que se consume en ese país, acoge diariamente, o acogía antes del 7 de octubre, a prácticamente 20.000 palestinos que cruzaban la frontera para poder trabajar cada día en Israel para ganarse la vida y volver por las noches a Gaza. Exacto, 20-25.000 son los cálculos, porque no está claro, porque parte de ese trabajo era ilegal, solo en Gaza. Luego, si quieres, hablamos de las cifras en Cisjordania, que eran muchísimo mayores. Y apuntar un dato que creo que es importante decirlo. Muchos de los asaltos que se hicieron, o varios de los asaltos que se hicieron a los kibbutz en el sur de Israel, en los que esa gente trabajaba, se pudieron desarrollar muy bien, porque esa gente
había dado los planos de los kibbutz y le había dicho a los terroristas la casa en la que están las armas es esta, en esta está no sé qué, en la otra está no sé qué, los soldados o digamos los pequeños cuerpos de defensa que tenía cada kibbutz viven aquí, aquí y aquí. Entonces esa información de la gente que llevaba años trabajando con la gente en el sur de Israel, que por cierto era la más pro-palestina de todo Israel, fue esencial para la masacre del 7 de octubre. Claro, con estos datos encima de la mesa, Carmelo, y que no nos estamos inventando ninguno, hemos acudido a distintas fuentes, tú has tratado de acudir a la fuente más fiable y de hecho es la más generosa con el desarrollo de actividad económica en Palestina. ¿Cómo se sostiene esta avalancha de propaganda? ¿Cómo se sostiene? Porque claro, luego ya te vas un poco a lo más profundo, quizá lo más político, y dices, no, partamos de la base de que lo principal, o sea, lo que define al pueblo de Israel es su intención de sobrevivir, su intención de defenderse, y lo que más define, bueno, casi lo único que define a Palestina es su intención de arrasar del mapa a Israel. Es que viven con el objetivo de arrasar Israel, de que no quede un judío vivo, vamos. O al menos una parte muy importante de Palestina. O sea, hay una parte de Palestina que podríamos decir que es la Palestina de los acuerdos de Oslo, que se reconoció a Israel, se reconoció el derecho a existir a Israel, pero hay una parte de Palestina, que es la de Hamas, que, a ver, son una banda terrorista, pero no son 4 matados, no es un grupúsculo pequeño, no. Es una banda que tiene un apoyo muy importante de la población palestina en Gaza y en Cisjordania. Y esa parte, pues jamás lo que, digamos, su número uno es no la creación de los 2 estados, sino la eliminación de Israel. El no reconocimiento y la eliminación. Y luego sobre el genocidio. A ver, en un genocidio la población tiende a disminuir, ¿no? Entiendo yo. Es decir, es como un poco las bases del genocidio, es que si hay tal y empiezas a... Perdonadme un poco el uso de la ironía, pero es que este tema me tiene... Pero si empiezas a genocidar, pues la población disminuye. Bueno, en el año 48, antes de la creación del Estado de Israel, había 1,3 millones de árabes en lo que hoy es Israel y los territorios palestinos. Se hace la guerra de independencia y pasa lo que los árabes llaman la Nakba, la catástrofe, que es el hecho de que muchos palestinos tienen que abandonar sus tierras o deciden abandonar sus tierras. Hay las dos cosas. Hubo gente a la que la echaron y hubo gente que se fue porque no querían vivir en Israel y se van, según las cifras, entre 500.000, 600.000, 700.000 es la cifra más alta que se da, que yo creo que probablemente es un poco exagerada. Pero bueno, asumiendo esa cifra, quedan 600.000 árabes en ese territorio. Hoy hay 2 millones de árabes que viven en Israel como ciudadanos israelíes y hay 5 millones de palestinos que viven en los territorios palestinos, en Gaza y Cisjordania. De nuevo aquí la cifra es un poco difícil de acertar, pero todas coinciden en que son casi 5 o algo más de 5. Entonces, o sea, de 600.000 hemos pasado a 5 millones en un genocidio constante. Exacto, se nos está dando bastante mal lo del genocidio, porque es una población que se ha multiplicado por 8 prácticamente. No, por 8 no, por más, por 10. Entonces, a ver, yo entiendo que alguien pueda decir que lo que está haciendo Israel en Gaza está mal. Yo no comparto eso, pero entiendo que puedas decirlo. Entiendo que puedas decir que se está matando a mucha gente, que está muriendo mucha gente. Eso ya no es que lo entienda, es que es un hecho. Está muriendo mucha gente, pero no es un genocidio. No es un genocidio y las palabras tienen su importancia. Ya las palabras las estamos ensuciando todas, pero las palabras tienen su importancia y no es un genocidio porque la población crece en lugar de disminuir. ¿Un genocidio qué fue? Un genocidio fue el Holocausto. Había en Europa, en esa época yo creo que serían como 10 millones de judíos y quedaron 4. Eso es un genocidio. ¿Vale? Pero lo que está pasando allí no. No lo es y luego yo creo que es bastante injusto el tratamiento, no, injusto, ¿no? Y además que trasciende la anécdota o trasciende las pasiones, que es, que es la fórmula que se emplea para descalificar, en este caso, al Estado de Israel. Ya no solo porque se le acuse de ser genocida, sino porque se ha animado a la persecución del judío.
y se ha animado a la persecución del judío en la Vuelta Ciclista a España, se ha animado no el judío, del israelí en la Vuelta Ciclista a España, se ha hecho en Eurovisión. Yo en alguna tertulia decía, ¿qué será lo próximo? Se han señalado comercios de gente que se sabe que es israelí en España y está sucediendo en otros países. Judía. Pues se ha señalado comercios de familias españolas por el hecho de ser judíos. Igual que en la Vuelta a España se señaló a un grupo concreto de personas, no era una acusación genérica, los judíos son no sé qué, no, se fue, y yo digo esto porque me parece mucho más grave, a un grupo concreto de personas que es que encima muchos de ellos no eran judíos, porque el equipo tiene una vinculación con Israel, pero no todos son israelíes, de hecho el director del equipo era español, para no ir más lejos, y se han hecho acusaciones concretas a personas, y se ha atacado a estudiantes porque son judías, y se ha atacado sinagogas. Es decir, estamos llegando a un grado absolutamente intolerable de antisemitismo, con la excusa de este conflicto que es terrible, que nadie lo niega que es terrible, pero que, oye, que no se nos olvide, esta guerra empezó el 7 de octubre del año 2023 y empezó porque miles de salvajes atacaron el sur de un país, rompieron la frontera y atacaron un país y se dedicaron a matar a la gente y además a matarla de una forma especialmente cruel, y a las mujeres violarlas y matar niños delante de los padres y padres delante de los niños, y eso es lo que ha empezado esta guerra. Esta guerra no ha venido por casualidad. Cuando se habla de las ansias de dominación de Israel sobre Gaza, es mentira. No es que no quiera dominar Gaza, es que Israel se fue voluntariamente de Gaza en el año 2005. Se fue y se llevó a yo creo que eran como 80.000 personas, 80.000 israelíes que vivían dentro de la franja de Gaza, en sus ciudades. Se desmanteló esas ciudades y se desmantelaron, Luis Fernando, hasta los cementerios. O sea, no es que no haya israelíes en Gaza, es que no hay ni huesos de israelíes en Gaza, no hay ni restos. Y eso se hizo en el año 2005. Desde el año 2005 Gaza ha sido independiente y en teoría habría podido tomar las decisiones que quisiera. ¿Qué pasa? Que hubo unas elecciones en 2006, que ya ha llovido entonces, esas elecciones las ganó Hamás, eran elecciones legislativas, y después Hamás tomó el poder por la fuerza en Gaza. Cuando digo por la fuerza, no es la fuerza contra Israel, fue la fuerza contra las otras facciones palestinas, sobre todo al-Fatah, matando palestinos. Entonces, esa es la realidad, no hay ninguna ansia de dominación. A nada le gustaría más a Israel que Gaza, en lugar de estar donde está, estuviese en una isla a 100 kilómetros. Esa es la cruda realidad. Pero bueno, la situación es la que es, y a pesar de que la situación es la que es, lo que tenemos que oír y que soportar en la prensa y en la política son esas acusaciones que, como ya hemos dicho y yo creo que he demostrado, son una auténtica barbaridad. Y a este respecto, Carmelo, como bien comentas, habría, ya volviendo al plano económico, que recordar, porque claro, desde la izquierda se podría decir, no, es que Israel somete a un bloqueo Gaza, y de ahí las hambrunas que padecen y el número de enfermedades y demás, lo cual también se vincula o se mezcla con la desinformación después de ese 7 de octubre y la guerra que comenzó en la región, evidentemente. Aquí habría que argumentar por qué no existe un bloqueo por parte de Israel, y añadir también, como tú siempre recuerdas, que la frontera sur de Gaza no es con Israel, es con Egipto, y también está bastante blindada. La frontera con Egipto, de hecho, está mucho más blindada que la frontera con Israel. De hecho, y lo estaba ya, no siempre, pero intermitentemente antes del 7 de octubre. Pero después del 7 de octubre la cerraron frontalmente. Decíamos antes, 25.000 gazatíes aproximadamente trabajaban en Israel. En Egipto no tengo dato de que trabajase, no voy a decir que ninguno, pero no había esas oportunidades laborales. Y lo cierto es que a través de grandes problemas, porque realmente la sociedad israelí y la sociedad palestina, a partir de la segunda intifada, hay una separación enorme, gigantesca, ¿no? Porque ahí, cuando ya estaban en los acuerdos, cuando había posibilidades para la paz, se lanza la segunda intifada, que fue una serie de atentados terroristas terribles, pero terribles, en los que murieron cientos de israelíes. Pues a partir de esa intifada hay realmente una separación, pero incluso aún con esa separación, como decimos, había gazatíes que trabajaban en Israel, y hasta 150.000 palestinos de Cisjordania que trabajaban en Israel. Y más aún, cuando se habla de bloquear
los productos que lleguen de los territorios ocupados, porque los colonos, pues había 25.000 palestinos trabajando en los asentamientos israelíes de los territorios ocupados. Es decir, que mucho de ese producto que quieren bloquear aquí las mentes bien pensantes para favorecer a los palestinos, lo que harían sería acabar con los puestos de trabajo de esos palestinos, ¿no? Esa es la cruda realidad. Es decir, quiero decir que incluso a través de esa situación complicadísima políticamente, sí que había una cierta colaboración en la que Israel era el que proveía de trabajos. Y en cuanto al bloqueo de Gaza, a ver, si tú tienes una zona en la que hay unos tíos que quitan literalmente las cañerías del suelo para hacer lanzaderas de túneles, lanzaderas de cohetes que llegan a tu territorio, lo lógico es que controles qué es lo que entra en ese territorio, porque cualquier cosa puede ser utilizada, como hemos visto con los materiales de construcción que han servido para crear túneles, cualquier cosa puede ser utilizada para agredir a Israel, y cualquier cosa era utilizada para agredir a Israel. Entonces, no hay un bloqueo como tal real. Hablo de antes del 7 de octubre, no había ese bloqueo, lo que había era un control estricto para que no entrasen en Gaza elementos que luego pudiesen ser tirados a Israel. Y aún así, hemos visto que han entrado miles de cohetes, toneladas de armas, y bueno, pues esa ha sido la cruda realidad, ¿no? Pero es mentira, es como... Convenientemente guardadas en hospitales y guarderías. Efectivamente, y es como un poco las acusaciones al bloqueo de Cuba. No, mira, Cuba no funciona porque el comunismo es un desastre, y no porque Estados Unidos durante muchos años haya tenido restricciones a determinadas cosas. Bueno, pues espero, Carmelo, Rubén, y espero, señores oyentes, que en este ratito que hemos podido dedicar a las cifras económicas, digamos, más significativas de, en este caso, Palestina, no hemos hablado tanto de Israel, hayamos podido arrojar algo de luz de cómo ha funcionado y cómo funciona ahora la relación entre ambos países, y arrojar algo de luz sobre la propaganda que cada día, desde política y medios de comunicación, intentan dibujarnos un escenario completamente distinto al que domina en realidad. Pues esperemos que así sea, porque la verdad es que el discurso normal es terrible y está lleno de mentiras. Pues aquí tratamos de despejarlas, también con ánimo de lucro. Querido Rubén, muchas gracias, quédate. Y Carmelo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, ya lo sabes. Nos vamos a los servicios informativos y volvemos para dar la bolsa y una entrevista que no se pueden perder. Y como cada día hasta ahora, a la 1:06, las 12:06 en Canarias, abrimos página de mercados. Página de mercados que pasa por ver qué está haciendo nuestro principal indicador, el IBEX 35, que continúa brillando en máximos de 2007. Estamos en 15.630 puntos con un avance del 0,8%, aprovechando la buena racha del mercado norteamericano en el día de ayer, que está interpretando el shutdown del gobierno de Donald Trump, de esa falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para cerrar el presupuesto, como un incentivo mayor para la Reserva Federal a la hora de bajar tipos de interés en sus próximas reuniones. Veremos si finalmente esto se cumple o no. Lo que sí que estamos viendo es que está impulsando a los mercados. El IBEX se sube a esa ola que llega desde Estados Unidos, se anota, como digo, un 0,8% y cotiza en 15.632 puntos, con un avance en lo que va de año ya de más del 34%, que se dice pronto. Tenemos entre las compañías que más suben Solaria Energía, Acerinox y Merlin Properties, la primera de ellas con un avance del 3,13%, seguida de Acerinox con un 2,33% y Merlin Properties también con un 2,33%. Entre las que más bajan, Acciona Energía un 1,32% abajo, Colonial un 0,36% y Redeia Corporación, Red Eléctrica, un 0,31%. Esta es la fotografía fija que encontramos hasta ahora en nuestro selectivo IBEX 35, y como siempre vamos a buscar la explicación de lo que está pasando con ayuda, en este caso, de nuestro analista cabecera y asesor de Luna y Sevilla Asesores, que es José María Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? Fernando, muy buenas. Vista al frente siempre, vista al frente y tratando de analizar con sensatez los datos que nos van dejando los mercados. A ver, ponme nota. Cuando he dicho que los analistas estaban aprovechando, digamos, esa sensación de que de nuevo habrá más liquidez en el mercado porque habrá más bajadas de tipos de interés si este shutdown hace que la economía americana se resienta ligeramente.
Pues sí, efectivamente. Si te acuerdas, la última vez que hablamos me comentabas que, bueno, cómo podía ser la estrategia de ponerse corto en Estados Unidos. Se decía, Sí. Estados Unidos, IBEX 35 y demás, y te dice que de momento no, que hay una serie de catalizadores que siguen, bueno, pues siguen estando ahí, que siguen sosteniendo, soportando la tendencia alcista de los activos de riesgo y en concreto de la renta variable. En concreto con el famoso cierre del gobierno federal, que normalmente ha generado volatilidad, llevamos 3 días de cierre. Las lecturas que podemos sacar, una de ellas es la que acaba de decir, no cabe la menor duda que es una forma de Donald Trump, dentro de ese espíritu negociador, de tratar de presionar a la Fed para que vaya más rápido en las bajadas de tipo de interés. Es decir, las dos que se descuentan, que no se ralenticen o no se eliminen, incluso, bueno, pues que el próximo ejercicio todavía vayan en cierta o mayor velocidad en cuanto a la bajada de tipo de interés, ¿no? No lleva prisa. Ya lo hemos vivido esto, lo del cierre del gobierno federal. En el primer mandato, si mal no recuerdo, estuvo 35 días cerrado el gobierno federal, luego al final hubo final feliz, siempre lo suele haber. Pensemos que hay unos 800.000 empleados que temporalmente no van a cobrar su sueldo, luego evidentemente después de las negociaciones vuelven de nuevo a cobrar, pero Trump está buscando dos cosas muy importantes. Una, la que tú apuntabas, dentro de esa negociación, y el mercado se ha acostumbrado a ello, que es presionar a que bajen más los tipos de interés y de forma más rápida. Y la segunda, también no menos importante, es adelgazar la enorme administración pública que tiene Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Ya lleva en todo este segundo mandato pretendiendo hacerlo y, bueno, pues en cierta manera trata con la negociación, no solo con en el ala republicano, sino también en el demócrata, llegar a una administración un poquito menos gorda de lo que tiene en estos momentos. Algo deberíamos de aprender en el caso de Europa en este sentido, ¿no? Que cada vez es más importante, ¿no? Desde luego que sí, y desde luego que tenías razón cuando decías para lo de ponerse corto ya habrá tiempo. De momento Sí, sigue habiendo catalizadores y es verdad que ahí yo creo que tú y yo tenemos lecturas algo distintas, aunque yo creo que únicamente en el plano temporal respecto a las bondades o no bondades de esa abundancia de liquidez que tenemos. Es verdad que en el corto o medio plazo pues alimenta crecimiento en los índices, se alimenta crecimiento en las empresas, pero todos sabemos que esa liquidez en sobreabundancia, esa M2 disparada, al final lo que se termina traduciendo antes o después es un incremento en un incremento de la inflación, con lo cual esto habrá que ver el plazo en el que nos fijamos. De momento, como tú dices, sigue habiendo gasolina, sigue habiendo metadona y sigue habiendo absolutamente todo para que los mercados sigan tirando hacia arriba. No sé si en el ámbito local estás siguiendo de cerca esa OPA en nunca acabar entre BBVA y Sabadell y que bueno, pues ha puesto a los accionistas de ambos bancos en un brete y están bueno, pues con acusaciones mutuas, con denuncias mutuas. No sé si lo estás siguiendo y no sé qué lectura desde el punto de vista inversor estás haciendo. Sí, lo estoy siguiendo muy de cerca, ¿no? Pero bueno, por cerrar el capítulo anterior, por hacer una cita, ¿no? Que yo creo que puede explicar muy bien la estrategia que seguimos nosotros ahora mismo o que aconsejamos seguir, ¿no? Que sería así como decir que el tren es alcista, que sigue en marcha, pero que no conviene estar en él sin el billete de la sensatez, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Dicho lo anterior, el tema de la famosa OPA. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar ha habido y sigue habiendo mucha injerencia del plano político, ¿no? Que han mandado una serie de mensajes, de bombardeos, de intereses políticos que nada han ayudado en todo lo que es el movimiento corporativo, que dificulta, yo creo que va a dificultar, lo vamos a ir viendo en los días que quedan, que restan, en esta cuenta atrás, para ver qué resulta del tema. Dificulta que a corto plazo haya una entidad financiera como consecuencia de la fusión que llegue a buena lid. Yo no lo creo que vaya a salir adelante, al menos en el corto plazo. A medio plazo, pues a medio plazo creo que al final sí se producirá, salvo que apareciera algún caballo blanco en el camino, y no es descartable que alguna otra entidad, sobre todo española, muestre a lo mejor algún cierto interés o el propio Sabadell trate de acercarse a otras entidades. Hay dos enormes, grandes bancos en España, no digo que el Sabadell no lo sea, igual que Bankinter o tal, pero que hay otros dos de diferentes colores y cabe esa posibilidad. Pero es cierto que quizás
ha habido a lo mejor una torpeza por parte del BBVA, aparte, insisto, de la injerencia política, ¿de acuerdo? Eso ha sido Pero brutal. En cuanto a plantearlo, a no explicar también el impacto fiscal que puede tener en el caso de ir a la OPA, el impacto fiscal para muchos inversores minoristas, ¿de acuerdo? Y quizás no explicar realmente muchas cosas que son importantes en todo lo que es el área de negocio, ¿no? Luego se ha ido un poco corrigiendo, como también han ido aumentando el precio de la OPA, pero me da la sensación de que el tiempo que resta no va a haber remontada, ¿de acuerdo?, en términos futbolísticos, y vamos a tener que volver al partido de vuelta, ¿no? Pero a medio plazo me da que al final veremos una entidad de mayor tamaño en el caso español. Vamos rápidamente, y ya con esto terminamos, que no te quiero robar más tiempo, pero sí que me gustaría, hemos dicho, José María, que no nos vamos a poner en corto todavía de los grandes índices, y de las grandes materias primas, de oro y plata. Tampoco, para nada. Es decir, hace tiempo, bueno, no hace tanto tiempo hablábamos que no sería difícil o no descartable ver la cotización del caso del lingote de oro en los $4.000, ¿no? Yo creo que hay fuerza, incluso cuando encima desde el lado especulador, que no la palabra especulador nadie lo encuentre como de forma peyorativa, para nada, pero cuando hay dinero que entra a través de fondos cotizados, porque ven una oportunidad de compra, en el caso del oro porque está en momentum, está en tendencia alcista, no tanto a lo mejor algunas otras criptodivisas que han sufrido ciertos ataques bajistas, mientras por un lado haya movimientos financieros que se dan en flujos muy importantes de ETFs hacia oro, y luego haya las otras variables que están detrás. Tú las has explicado una muy bien, incrementa la M2, está claro que esta tendencia alcista no solo se debe a la liquidez, también se debe a la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que a lo mejor esa sí que termina al final en una burbuja, ¿de acuerdo? Pero de momento sigue mejorando la productividad, reduciendo los costes, es muy difícil subir la inflación de momento, pero las fuerzas están ahí que hacen que el oro, igual que la plata, puedan continuar su senda alcista. Es una fiesta que ya empezó hace tiempo, pero que si sigue subiendo y rompiera los $4.000 la onza, en el caso del oro, ¿por qué no verlo un poco más alta? Es decir, oro merece la pena seguir teniendo porque ese sí que es un activo que brilla. Bueno, pues me faltaba preguntarte por el Bitcoin, pero ya me lo has deslizado un poco, ¿eh? Hay muchos ETFs especuladores, igual que están en la parte comprando oro, están poniéndose bajista, también esas otras empresas grandes acumuladoras de criptodivisas, que de momento, bueno, pues ven que se reduce a lo mejor el precio de algunas de las cripto, pero de nuevo la tendencia sin duda alguna será alcista. Bueno, pues señor Luna, José María, amigo, muchas gracias como siempre muchas gracias como siempre por estar con nosotros Con Ánimo de Lucro y ayudarnos a entender este proceloso mundo de las inversiones. Sabes que nosotros todos los fines de semana desde Tu Dinero Nunca Duerme intentamos aclarar estos términos y, digamos, hacérselo fácil y masticado al oyente, y también aportamos con tu ayuda este granito de arena siempre aquí en Con Ánimo de Lucro. Así que muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias y enhorabuena por toda la labor que hacéis. Nada, enhorabuena a vosotros. Gracias, José María. Buen fin de semana. Igual. 1:18, 12:18 en Canarias. Seguimos en riguroso directo Con Ánimo de Lucro, aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado, y lo hacemos ahora con lo prometido, una entrevista muy interesante que queríamos hacer sobre un informe que se publicaba hace solo unos días en el Observatorio Lab 2025 de la Fundación Lab Mediterráneo, y vamos a poder hablar precisamente con el portavoz de Lab Mediterráneo, que es don Javier Quesada. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, buenas tardes ya, bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, buenas tardes. Don Javier, este informe que ustedes han elaborado nos da algunas pistas importantes sobre la competitividad, la innovación y el emprendimiento en España, y sobre todo también de la evolución de los mismos.
Quizás, si me permite, don Javier, uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía es la divergencia en productividad con nuestros socios de la Unión Europea. Dicho de otra manera, tenemos la productividad un poco atascada. Lo que debería ser un motor de crecimiento para España, que es incrementar su productividad, ser capaz de hacer cada vez mejores productos y servicios más demandados, no solo dentro, sino también fuera de nuestras fronteras, esto se atasca. Sin embargo, gracias a la entrada de la innovación, del emprendimiento, de la tecnología, esto parece que empieza a traccionar, empieza a cambiar, ¿no? Esto es lo que refleja, es una de las conclusiones de este informe. Así es, porque se puede crecer de muchas formas. Hay unas formas más virtuosas que otras. España tiene la tentación de crecer aumentando el empleo y aumentando el número de personas. Pero la tentación y la realidad, don Javier. Porque eso es así. Sí, es así. Con problemas de desempleo, lógicamente hay un interés por crear puestos de trabajo. Pero también es verdad que hay una llamada al resto del mundo que viene porque aquí hay empleo y se vive en unas condiciones mucho mejores que las que tienen en sus propios países. Esa forma de crecer tiene digamos, ventajas e inconvenientes. El inconveniente que tiene es que si la productividad no avanza, el nivel de los salarios del conjunto de la población española se quedará estancado porque la mano de obra resulta pues más atractiva que la inversión en I+D o en maquinaria o en tecnología. Por lo tanto, la forma virtuosa de crecer, que no es nada fácil, es crear empleo y a la vez avanzar la productividad. En este momento, España está pues atrasada con respecto a Europa y tiene 3 puntos menos de la media europea, pero claro, si nos comparamos con los países más avanzados, pues con Alemania hay 23 puntos de productividad y con Francia 14 puntos. Es verdad que ninguno le va muy bien en Europa en los últimos años y que España desde la pandemia está mejorando y convergiendo hacia la media de la Unión Europea. En este punto, esta convergencia tiene que ver con la entrada, como bien decía, de la competitividad, de la innovación, de la tecnología. Y una de las conclusiones que también me ha llamado mucho la atención de este informe es que aquellos profesionales que pueden desarrollar su actividad vinculados precisamente a esta transformación digital están resolviendo para sí mismo uno de los grandes problemas, otro de los grandes problemas que tiene nuestra economía, que es el de los salarios bajos. Si recordamos, los últimos informes hablan de que en los últimos 30 años los salarios reales en España en los últimos 30 años apenas han crecido 2,5 puntos frente a los 20, por ejemplo, que ha crecido Portugal. Sin embargo, esta transformación digital sí que está ayudando a determinados profesionales a suplir, salvar, saltar, superar esa brecha. Efectivamente, porque lo que nosotros hemos denominado prima salarial por digitalización es el reflejo de una nueva estadística que analiza y compara los salarios de los trabajadores que están en sectores, llamémoslo, digitales, con el resto de trabajadores o con el salario medio de cada una de estas comunidades autónomas. Entonces lo que observamos es que para el conjunto de España aparece un 50% más de salario si uno trabaja en el sector digital que si lo hace en la media de todos los sectores. Esto es curioso porque es incluso superior al 50% en algunas comunidades autónomas como Canarias, Galicia, La Rioja y Castilla-La Mancha, y que seguramente se debe a que allí no hay una gran oferta de profesionales y por lo tanto pues la diferencia salarial con el resto de trabajadores de esa comunidad autónoma es incluso más elevada del 50%. Y luego hay regiones donde efectivamente se demandan muchos especialistas digitales, como la Comunidad de Madrid, como Cataluña, etcétera, que sí que dan muestra de una elevada prima salarial, esta vez porque no es que no hayan, es que la gente acude, los trabajadores acuden de otras regiones y hay que incentivarlos pagándoles unos salarios más elevados que el resto de los sectores de las comunidades autónomas. Luego, esta es una buena noticia si uno quiere influir en la educación de sus hijos y decirles si quieres vivir un poquito mejor, atiende a en qué facultad te matriculas
o en FP qué carrera vas a seguir, en el sentido de que si te aproximas a la economía digital estarás en un sector que progresa. En cuanto a las comunidades autónomas, estaba usted citando aquellas en las que se demanda más este tipo de profesionales, que es donde más se está invirtiendo en este tipo de tecnología, de transición hacia bueno, pues todo lo que tiene que ver con el progreso digital, y vemos ahí una brecha muy importante también entre comunidades como la de Madrid, Navarra o País Vasco frente a otras como Canarias, Murcia, Extremadura o Andalucía. Al menos estos son los números que refleja el informe. ¿Sugieren ustedes algún tipo de iniciativa que permita ir cerrando esa brecha, no alejando a los de arriba o no bajando a los de arriba, pero sí permitiendo superar esa brecha a los de abajo? Bueno, nosotros lo que hacemos es unas cuantas recomendaciones en el observatorio. Como el anterior solo tiene un año y estas recomendaciones son a medio y largo plazo, todas las recomendaciones que hacíamos en el 2024 están vigentes en 2025 porque no se han resuelto. Entonces hay muchas formas de intentar desde una comunidad autónoma aproximarse, es decir, tomar los ejemplos de las comunidades autónomas más avanzadas de España o de las regiones europeas también más avanzadas. Uno se mira en el índice europeo regional de innovación y bueno, pues ahí hay que mirar a ver qué hacen otras regiones que están en su entorno, porque compararte con la mejor de todas pues va a ser difícil igualar a Estocolmo o a Londres, pero a lo mejor uno puede mirar qué tiene alrededor y sobre todo a la hora de hacer programas públicos de apoyo a los sectores, seguramente diferenciar qué sectores a medio y largo plazo van a resolver mejor el problema de la productividad y de los salarios. Por lo tanto, las recomendaciones van siempre a todos los elementos que ayudan a avanzar la productividad. Y recientemente lo que se prueba es no solo las inversiones en tecnología y maquinaria, pero hay muchos temas que son lo que denominamos intangibles, que es la forma de crecer más moderna, que yo creo que debemos imitar a las comunidades autónomas de todo el mundo que mejor lo hacen. En este sentido, una de las comunidades que más destaca en el informe, o al menos así me lo ha parecido a mí, es la Comunidad Valenciana. Decís, alcanza por primera vez la categoría europea de Strong Innovator y además avanza en productividad y competitividad, aunque mantiene algunas debilidades en inversión privada. ¿Se ha convertido la Comunidad Valenciana quizá en uno de los ejemplos a seguir? Bueno, yo como soy valenciano diría que ojalá. Ojalá, ¿no? Lo que se está haciendo, que ojalá así fuera, pero siendo más objetivo, yo creo que continúa la productividad de la Comunidad Valenciana por debajo de la productividad media del conjunto español. Y esto en parte es por la tradición sectorial que arrastramos y a la que no vamos a renunciar, pero que evidentemente hay que intentar fomentar las carreras y las iniciativas en áreas más tecnológicas que proporcionen mayor valor añadido. En otras palabras, y renunciar al turismo y renunciar al transporte y a muchas otras actividades que tienen dificultad en hacer crecer su productividad, hay que apostar por las iniciativas que hacen crear empresas de nuevas tecnologías, que la verdad es que en el caso de la Comunidad Valenciana tenemos algunos ejemplos de empresones que se han creado por iniciativa de universitarios que han destinado su educación a la actividad empresarial y que son grandes éxitos. Los tenemos en el área de la biomedicina y los tenemos en el área de las comunicaciones, y la verdad es que esto, que cuando pasas de 1.000 millones de euros de capitalización pues tiene una denominación curiosa, pues lo que hacen es mostrar que hay formas de hacer avanzar al conjunto de la economía más modernas, que las empresas hoy se crean de forma diferente a como se creaban hace 30 o 40 años, y que, desde todos los ámbitos, la administración pública, pero sobre todo la privada,
hay que innovar y apostar por la innovación y la asunción de riesgo. Bueno, pues señor Quesada, nos quedamos lamentablemente sin tiempo y solo me resta desearles que este es la segunda edición de este observatorio con más de 50 indicadores que muestran, pues desearles que cuando saquen la tercera edición pues puedan recopilar todavía más datos que nos hablen, espero, de que seguimos avanzando en el buen camino. Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicarlo. Un abrazo muy fuerte, don Javier. Esperamos escucharle gracias. muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Gracias. Y con esta entrevista a Javier Quesada sobre este gran observatorio de la Fundación Lab Mediterráneo, ¿qué les parece si llegamos al final del programa de hoy? Yo les espero aquí el lunes, como siempre, a partir de las 12 y les deseo lo mejor para ustedes en el fin de semana. Hasta el lunes, amigos, sean muy felices.